La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental y oriental, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. La primera fase de la Guerra Fría comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron conflictos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio como la ruptura sino-soviética, entre la República Popular China y la URSS, complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción llegando incluso a abandonar la estructura militar de la OTAN. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear, con grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970 ambos comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y las relaciones de apertura de los Estados Unidos con la República Popular China como un contrapeso estratégico para la URSS. Simultáneamente los Estados Unidos desarrolló la doctrina de la seguridad nacional, para prevenir la expansión del comunismo y promover en América Latina, a través del Plan Cóndor, la instalación de dictaduras militares que reprimieran mediante el terrorismo de Estado, los movimientos políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de sus poblaciones. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la Guerra de Afganistán de 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas contra la Unión Soviética, en un momento en que ésta ya sufría un estancamiento económico. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético Mikhail Gorbachov introdujo las reformas conocidas como Glasnost y Perestroika y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este, y Gorbachov se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada doctrina Sinatra. El resultado en el año 1989 fue una ola de revoluciones que derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin en la RSFS de Rusia. Esto a su vez condujo a la disolución formal de la URSS en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. Origen del término. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés George Orwell usó «Guerra Fría» como un término general en su ensayo You and the Atomic Bomb, publicado el 19 de octubre de 1945 en el periódico británico Tribune. En un mundo amenazado por la guerra nuclear, Orwell se refirió a las predicciones de James Burnham de un mundo polarizado y escribió:
El mismo Orwell escribió en el The Observer del 10 de marzo de 1946 que, después de la conferencia de Moscú en diciembre pasado, Rusia comenzó a hacer una guerra fría contra Reino Unido y el Imperio Británico. El primer uso del término para describir específicamente la confrontación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de posguerra fue en un discurso de Bernard Barak, un financiero e influyente asesor presidencial estadounidense, el 16 de abril de 1947. En el discurso Barak dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría". El término fue popularizado por el columnista Walter Lippmann con su libro The Cold War. Cuando se le preguntó en 1947 sobre la fuente de la expresión, Lippmann lo remontó a la guerre froide, un término francés de los años 30. Antecedentes. Existe un cierto desacuerdo sobre cuándo comenzó exactamente la Guerra Fría. Mientras que la mayoría de historiadores sostienen que empezó nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, otros afirman que los inicios de la Guerra Fría se remontan al final de la Primera Guerra Mundial, en las tensiones que se produjeron entre el Imperio ruso, por un lado, y el Imperio británico y Estados Unidos, por el otro. El choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo empezó en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Algunos eventos previos al final de la Primera Guerra Mundial fomentaron las sospechas y recelos entre soviéticos y estadounidenses, la idea bolchevique en el cual el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista, la retirada rusa de la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk con el Segundo Reich, la intervención estadounidense en apoyo del movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa y el rechazo estadounidense a reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. Junto a estos diferentes acontecimientos durante el periodo de entreguerras agudizaron las sospechas, acuerdos de Múnich, y la firma del Pacto Anticomintern. Esos dos son antecedentes de alianzas anticomunistas previas a la OTAN. La firma del Tratado de Rapallo y del Pacto Germano-Soviético de No Agresión son otros ejemplos. Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos comienzan a sospechar que británicos y estadounidenses, quienes habían optado por dejar a los rusos el grueso del esfuerzo bélico, forjarían una unión contra los soviéticos una vez que la guerra estuviera decidida a favor de los aliados, para forzar a la Unión Soviética a firmar un tratado de paz ventajoso para los intereses occidentales. Estas sospechas minaron las relaciones entre los aliados durante la fase final de la contienda. Los aliados no estaban de acuerdo en cómo deberían dibujarse las fronteras europeas tras la guerra. El modelo estadounidense de estabilidad se basaba en la instauración de gobiernos y mercados económicos parecidos al estadounidense, y la creencia de que los países así gobernados acudirían a organizaciones internacionales, como la recién creada ONU, para arreglar sus diferencias. Sin embargo, los soviéticos creían que la estabilidad habría de basarse en la integridad de las propias fronteras de la Unión Soviética. Este razonamiento nace de la experiencia histórica de los rusos, que habían sido invadidos desde el oeste durante los últimos 150 años. El daño sin precedentes infligido a la Unión Soviética durante la invasión nazi conminó a los líderes soviéticos a asegurarse de que el nuevo orden europeo posibilitara la existencia a largo plazo del régimen soviético, y que este objetivo solo podría conseguirse mediante la eliminación de cualquier gobierno hostil a lo largo de la frontera occidental de la Unión, y el control directo o indirecto de los países limítrofes a esta frontera, para evitar la aparición de fuerzas hostiles en estos países. Las conferencias. El telón de acero. En febrero de 1946, George Kennan escribió desde Moscú el conocido como Telegrama Largo, en el que se apoyaba una política de inflexibilidad con los soviéticos, y que se convertiría en una de las teorías básicas de los estadounidenses durante el resto de la Guerra Fría. En septiembre de ese mismo año, los soviéticos respondieron con otro telegrama firmado por Nikolai Vasilievich Novikov, aunque escrito junto con Vyacheslav Molotov,
En este telegrama se sostenía que Estados Unidos usaba su monopolio en el mundo capitalista para desarrollar una capacidad militar que creara las condiciones para la consecución de la supremacía mundial a través de una nueva guerra. Semanas después de la recepción del telegrama largo, el primer ministro británico Winston Churchill pronunció su famoso discurso sobre la cortina de hierro o telón de acero en una universidad de Missouri. El discurso trataba de promover una alianza anglo-estadounidense contra los soviéticos, a los que acusó de haber creado una cortina de hierro, desde Szczecin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático. De la teoría de la contención a la guerra de Corea. Hacia 1947, los consejeros del presidente estadounidense Harry S. Truman le urgieron a tomar acciones para contrarrestar la creciente influencia de la Unión Soviética, citando los esfuerzos de Stalin para desestabilizar los Estados Unidos y azuzar las rivalidades entre los países capitalistas con el fin de provocar una nueva guerra. En Asia, el ejército comunista chino había ocupado Manchuria durante el último mes de la Segunda Guerra Mundial y se preparaba para invadir la península coreana más allá del paralelo 38. Finalmente, el ejército comunista de Mao Zedong, aunque fue poco receptivo a la escasa ayuda soviética, consiguió derrotar al prooccidental ejército nacionalista chino, apoyado por Estados Unidos. Europa. Desde finales de la década de 1940, la Unión Soviética consiguió instaurar gobiernos marioneta en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania Oriental, lo que le permitió mantener una fuerte presencia militar en estos países. En febrero de 1947, el gobierno británico anunció que no podía seguir financiando al régimen militar griego contra los insurgentes comunistas en el contexto de la guerra civil griega. El gobierno estadounidense puso en práctica por primera vez la teoría de la contención, que tenía como objetivo frenar la expansión comunista, especialmente en Europa. Truman enmarcó esta teoría dentro de la doctrina Truman, dada a conocer a través de un discurso del presidente en el que se definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. El Plan Marshall. El bloqueo de Berlín. Cominform. La OTAN. Asia. Dentro de esta estrategia de generalización de la contención, el teatro de operaciones se amplió de Europa a Asia, África y América Latina, con la intención de detener los movimientos revolucionarios, muchas veces financiados desde la Unión Soviética, como ocurría en el caso de las excolonias europeas del sudeste asiático. A principios de la década de 1950, los EU formalizaron alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a lo largo de la costa asiática del Pacífico. Irán. Guerra civil china. Guerra de Corea. Del aumento de las tensiones a la crisis de Cuba. En 1953 se produjeron cambios en el liderazgo político de ambos bandos, que dieron comienzo a una nueva fase en la Guerra Fría. En enero de 1953, Dwight D. Eisenhower fue investido presidente de EU. Durante los últimos meses de la administración Truman, el presupuesto para defensa se había cuadruplicado. Eisenhower pretendió reducir el gasto militar apoyándose en la superioridad nuclear estadounidense y en una gestión más efectiva de las situaciones provocadas por la Guerra Fría. En marzo, muere Stalin, y Nikita Jrushchov se convierte en el nuevo líder de la Unión Soviética, tras haber depuesto y ejecutado al jefe de la NKVD, Lavrent Beria, y finalmente al apartar del poder a Georgy Malenkov y Vyacheslav Molotov. El 25 de febrero de 1956, Jrushchov impresionó a los delegados del XX Congreso del PQS al denunciar los crímenes cometidos por Stalin durante su discurso acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias. En el discurso se sostenía que la única manera de conseguir una reforma exitosa era siendo conscientes de los errores cometidos en el pasado apartándose de las políticas llevadas a cabo por Stalin. Ruptura chino-soviética.
Tras el cambio de líder en la Unión Soviética se produjeron numerosas fricciones con algunos de los aliados soviéticos más proclives al estalinismo o a la figura de Stalin. La más notable de estas discrepancias entre países comunistas se plasmó en la ruptura de la alianza chino-soviética. Mao Tse-tung defendió la figura de Stalin tras la muerte de este en 1953, y describió a Jrushchov como un arribista superficial, acusándolo de haber perdido el perfil revolucionario del Estado. Jrushchov se obcecó en reconstruir la alianza chino-soviética, pero Mao consideró que sus propuestas eran inútiles y descartó cualquier tipo de proposición. Chinos y soviéticos comenzaron un despliegue propagandístico dentro de la propia esfera comunista que acabaría convirtiéndose en una lucha por el liderazgo del movimiento comunista internacional, hasta llegar 3 años más tarde al enfrentamiento militar directo en la frontera que ambas potencias compartían. Aumento de las tensiones. El 18 de noviembre de 1956, durante un discurso frente a embajadores del bloque occidental en la Embajada de Polonia, Jrushchov pronunció unas polémicas palabras que impresionaron a los presentes: os guste o no, la historia está de nuestro lado. Os enterraremos. Sin embargo, posteriormente aclaró que no se refería a la posibilidad de una guerra nuclear, sino a la inevitabilidad histórica de la victoria del comunismo sobre el capitalismo. El secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, inició un nuevo giro en la teoría de la contención al enfatizar en el posible uso de armas nucleares contra los enemigos de EU. Agregó al discurso clásico de la contención un nuevo punto de apoyo al anunciar la posibilidad de una represalia masiva, haciendo entender que cualquier agresión soviética sería respondida con todos los medios necesarios. Esta nueva teoría se puso en práctica durante la crisis de Suez, donde la superioridad nuclear de Estados Unidos, junto con la amenaza de usarla, retrajo a los soviéticos de comenzar una batalla abierta contra intereses estadounidenses. Desde 1957 hasta 1961, Jrushchov mostró abiertamente su confianza en la superioridad nuclear de la Unión Soviética. Afirmaba que la capacidad destructiva de los misiles de la Unión Soviética era muy superior a la de Estados Unidos y que podrían alcanzar cualquier ciudad estadounidense o europea. Sin embargo, Jrushchov rechazaba la visión de Stalin de una guerra inevitable y declaró que su intención era abrir una nueva época de coexistencia pacífica. Jrushchov trató de reformular la idea soviético-staliniana, según la cual la lucha de clases a nivel mundial provocaría inevitablemente una gran guerra entre proletarios y capitalistas cuyo resultado final sería el triunfo del comunismo. Jrushchov arguyó que la guerra era evitable, pues durante el tiempo de paz el capitalismo se colapsaría por sí mismo, mientras que la paz dejaba tiempo y recursos disponibles para mejorar la capacidad económico-militar de la Unión Soviética. Los EU se defendían mostrando su capacidad militar fuera de sus fronteras y el éxito del capitalismo liberal en todo el mundo. A pesar del discurso de Kennedy que caracterizó a la Guerra Fría como una lucha por las mentes de los hombres, entre dos sistemas de organización social, a mediados de la década de 1960 la lucha ideológica había quedado apartada frente a los objetivos geopolíticos de carácter militar y económico. Estancamiento de la situación en Europa. Aunque ciertamente hubo una transitoria relajación de las tensiones tras la muerte de Stalin en 1953, la situación en Europa seguía siendo incómoda, con ambos bandos fuertemente armados, pero sin movimientos aparentes. Las tropas estadounidenses seguían apostadas indefinidamente en la Alemania del Oeste y las tropas soviéticas continuaban estacionadas indefinidamente por toda la Europa del Este. Para contrarrestar el rearme de la Alemania Occidental tras su entrada en la OTAN, los países de la órbita soviética sellaron una alianza militar conocida como el Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, este movimiento fue más político que estratégico, pues la Unión Soviética ya había construido una red de defensa mutua con todos sus satélites antes incluso de que se formara la OTAN en 1949. Así, el status quo de Europa se mantuvo inalterado.
Los soviéticos reprimieron la Revolución húngara de 1956 sin que ninguna de las potencias occidentales tratara de movilizar su ejército contra la invasión del Pacto de Varsovia en suelo húngaro. Igualmente, la ciudad de Berlín continuó dividida y disputada. Berlín. La descolonización. Aprovechando la aceleración de la descolonización durante la década de 1950 y primeros años de 1960, tanto EU como la Unión Soviética compitieron por aumentar su influencia en los países descolonizados. Además, desde el punto de vista soviético, la desaparición de los grandes imperios coloniales era una señal inequívoca de la victoria de la ideología comunista. Los movimientos nacionalistas en algunos países fueron iniciados o apoyados en muchos casos por grupos comunistas autóctonos, o, equívocamente, fue la idea más extendida entre los aliados occidentales. En este contexto, los EU usaron a la CIA para derrocar a ciertos gobiernos y favorecer a otros. La CIA tuvo un papel clave en el derrocamiento de países sospechosos de ser procomunistas, como en el caso del primer gobierno electo democráticamente en Irán en 1953 y la caída de Jacobo Arbenz Guzmán tras el golpe de 1954 en Guatemala. A su vez, EU trató de ayudar a gobiernos amigos con ayuda económica y militar, como en el caso de Vietnam del Sur. La mayoría de naciones y gobiernos surgidos tras la descolonización en Asia, África y América Latina trataron de zafarse de la presión de elegir el bando procapitalista o procomunista. En 1955, durante la conferencia de Bandung, decenas de países del tercer mundo acordaron mantenerse al margen de la dinámica de la Guerra Fría. Este consenso se plasmó en la creación del Movimiento de Países No Alineados en 1961. Como resultado de la aparición de un nuevo factor en la Guerra Fría, estadounidenses y soviéticos moderaron sus políticas y trataron de acercarse a estos nuevos países neutrales de una manera menos agresiva que la sostenida hasta entonces. Los movimientos nacionalistas e independentistas consiguieron así crear un nuevo escenario más plural, superando la confrontación bipolar de la posguerra, y crearon las bases para las reivindicaciones nacionalistas en Asia y América Latina. Carrera armamentista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una enorme variedad de armas, muchas de ellas desarrolladas y mejoradas durante el conflicto. Tanques, aviones, submarinos y otros avanzados diseños de navíos de guerra, constituían las llamadas armas convencionales. No obstante, la desigualdad resultaba patente, o por lo menos eso les parecía a los estadistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética contaba con el mismo número de carros de combate que el resto de las naciones juntas, y superaba en aviones de combate, al conjunto de todas las demás fuerzas aéreas. Después del conflicto, la diferencia numérica no era tan abrumadora, pero aún resultaba ostentosa. Sin embargo, su flota no podía competir en condiciones de igualdad con la de Estados Unidos. Tras la batalla de Midway quedó demostrada la importancia del avión naval de ataque y el portaaviones en los conflictos marítimos. La Armada Soviética disponía de muchos menos barcos de este tipo que la estadounidense, y además, sus naves eran de menor tamaño, y no disponían de cubierta corrida para operar dos aeronaves simultáneamente, por lo que su inferioridad resultaba manifiesta. Para la Unión Soviética, más problemático aún que la falta de portaaviones, era la falta de una red mundial de bases de aprovisionamiento abiertas durante todo el año. Mientras que Estados Unidos podía atracar sus buques en Nápoles, Rota, Hawái, Filipinas y muchos otros puertos más, la Unión Soviética no podía sacar sus barcos de puertos propios durante varios meses al año, pues sus puertos o estaban helados, o podían ser fácilmente bloqueados por los aliados. Era el caso de la flota del Mar Negro, que debía atravesar los 35 kilómetros del estrecho del Bósforo, que Turquía podía bloquear fácilmente. En la aviación convencional, tanto en número como en calidad, los nuevos cazas y bombarderos soviéticos, no solo estaban a la altura, sino por encima de los occidentales. Los aviones bombarderos Tu-4 lanzaron la primera bomba atómica soviética.
Pese a que el Pentágono siempre afirmaba poseer aparatos superiores a los de cualquier otro país, los enfrentamientos vividos durante la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam y posteriormente, en la Guerra de la Frontera de Sudáfrica demostraron la igualdad, cuando no la superioridad, de los aviones soviéticos. Pero eran las denominadas armas no convencionales las que llamaban poderosamente la atención, más poderosas, eficientes, difíciles de fabricar y extremadamente caras. La principal de estas armas era la bomba atómica. Al principio de la Guerra Fría solo Estados Unidos disponía de estas armas, lo que aumentaba significativamente su poder bélico. La Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones, para producir también tales bombas, algo que consiguió en 4 años, relativo poco tiempo, ayudándose de espionaje. En un principio, Estados Unidos centró sus investigaciones en perfeccionar el vector que transportara las bombas, pero fue cuando se supo que Moscú había detonado su primera bomba nuclear de fisión, cuando se dio luz verde al proyecto para fabricar la bomba de hidrógeno, arma que no tiene límite de potencia conocido. Esto se logró en 1952, y la Unión Soviética la obtuvo al año siguiente. Pese a que la carrera iba muy pareja en el plano cualitativo, no era lo mismo en el cuantitativo, contradiciendo a la preocupación occidental de aquella época. El ciudadano estadounidense y miembro del Instituto Thomas Watson, Sergei Khrushchev, afirma que en tiempo de la crisis de los misiles de Cuba el poder nuclear estadounidense superaba al oriental en 10 veces o más. Esta carrera armamentística fue promovida por el llamado equilibrio de terror, según el cual, la potencia que se colocase al frente en la producción de armas, provocaría un desequilibrio en el escenario internacional. Si una de ellas tuviera mayor número de armas, sería capaz de destruir a la otra. No obstante, ya en el siglo XX y fuentes como The Times consideran que el esfuerzo soviético no se encaminó a superar al otro adversario, sino a alcanzarlo para, seguidamente, obligarlo a poner en práctica una estrategia defensiva no ofensiva. De esta misma opinión es Sergei Khrushchev, quien afirma que la carrera estaba solo en la mente de los occidentales, porque para los soviéticos se trataba de ir incrementando su arsenal y perfeccionando sus vectores según sus posibilidades, porque no podía igualar o superar a Occidente. Esta desproporción parecen confirmarla hechos como que los misiles intercontinentales solo comenzaron a estar a la altura de los estadounidenses, en lo que a operatividad y fiabilidad se refiere, hacia finales de los 70. Tampoco los submarinos nucleares parecían poder medirse con los occidentales, como prueba la gran cantidad de accidentes que padecieron. Carrera espacial. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. Entre 1957 y 1975, y como consecuencia de la rivalidad surgida dentro del esquema de la Guerra Fría, ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de hitos históricos que se justificaron por razones tanto de seguridad nacional como por razones ideológicas asociadas a la superioridad tecnológica. La carrera se da por iniciada en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial los alcanzaron los soviéticos. En noviembre de ese mismo año, lanzan el Sputnik 2 y, dentro de la nave, el primer ser vivo saila al espacio, una perra kudryavka, de nombre Leica, que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería obra de los soviéticos, al conseguir lanzar en 1961 la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrado como un gran triunfo para la humanidad. En Estados Unidos, la ciudadanía recibió la noticia como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense. Como respuesta, el presidente Kennedy anunció, mes y medio después del viaje de Gagarin, que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de acabar la década. A principios de 1969,
Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna, mientras que los soviéticos tenían graves problemas en su programa lunar. El 20 de julio de 1969 se alcanzaba el cenit en la exploración espacial cuando la misión Apolo 11 consiguió realizar con éxito su tarea y Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. Poco después, los soviéticos cancelaban su programa lunar. Estados Unidos siguió mandando astronautas a la Luna, hasta que la falta de interés y presupuesto hicieron cancelar el programa. En 1975, la misión conjunta soviético-norteamericana Apolo-Soyuz dio por finalizada la carrera espacial. Crisis de los misiles de Cuba. Al triunfar la Revolución cubana en 1959, se da un verdadero giro en la historia de América Latina, pues el naciente proceso de nacionalizaciones y reforma agraria afecta gravemente los intereses estadounidenses en la isla que se habían asegurado con la enmienda Platt en 1902. Esto conduce a fuertes roces entre Cuba y los Estados Unidos que desencadenan en la ruptura de relaciones diplomáticas y a la expulsión de Cuba de la OEA, debido al aislamiento del resto del hemisferio y el bloqueo económico. El país se convierte en un fuerte aliado de la Unión Soviética y el resto del bloque comunista, convirtiéndose posteriormente en miembro del Comecon. Esta crisis llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Después del fracasado intento de invasión de la bahía de Cochinos en abril de 1961. En 1962, la Unión Soviética fue descubierta construyendo 40 silos nucleares en Cuba. Según Khrushchev, la medida era puramente defensiva, para evitar que los Estados Unidos intentaran una nueva embestida contra los cubanos. Por otro lado, era sabido que los soviéticos querían realmente responder ante la instalación estadounidense de misiles Júpiter 2 en la ciudad de Esmirna, Turquía, que podrían ser usados para bombardear el sudoeste soviético. La Unión Soviética envió navíos de carga y submarinos transportando armas atómicas hacia Cuba. Un avión espía descubrió las rampas de lanzamiento, y Estados Unidos tomó inmediatamente decisiones dando inicio a la crisis de los misiles. El 22 de octubre de 1962, Estados Unidos ordenó una cuarentena total sobre la isla, posicionando navíos militares en el Mar Caribe y cerrando los contactos marítimos entre la Unión Soviética y Cuba. Kennedy dirigió un ultimátum a la Unión Soviética, demandó a la Unión Soviética que detuviera esos navíos bajo amenaza de emprender represalias masivas. Los soviéticos argumentaron que no entendían por qué Kennedy tomaba esta medida cuando varios misiles estadounidenses estaban instalados en territorios de países miembros de la OTAN contra los soviéticos, en distancias idénticas. Fidel Castro adujo que no había nada de ilegal en instalar misiles soviéticos en su territorio, y el primer ministro británico Harold Macmillan dijo no haber entendido por qué no fue propuesta siquiera la hipótesis de un acuerdo diplomático. El 23 y 24 de octubre Khrushchev habría enviado mensaje a Kennedy señalando, la URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen, pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. El 26 de octubre informó que retiraría sus misiles de Cuba si Washington se comprometía a no invadir Cuba. Al día siguiente, pidió además la retirada de los misiles balísticos Júpiter de Turquía. 2 aviones espía estadounidenses U-2 fueron derribados en Cuba y Siberia el 27 de octubre, justo en el ápice de la crisis. El 28 de octubre, Kennedy aceptó retirar los misiles de Turquía y no agredir a Cuba. Así Nikita Khrushchev retiró sus misiles nucleares de la isla cubana. Esta crisis dio nacimiento a un nuevo periodo, la distensión, señalada por la puesta en marcha del teléfono rojo, en realidad blanco, línea directa entre Moscú y Washington, que aligeraría las comunicaciones en caso de otra crisis. La si detente/i. None. Europa. Desde finales de la década de 1940, la Unión Soviética consiguió instaurar gobiernos marioneta en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania Oriental,
lo que le permitió mantener una fuerte presencia militar en estos países. En febrero de 1947, el gobierno británico anunció que no podía seguir financiando al régimen militar griego contra los insurgentes comunistas en el contexto de la Guerra Civil griega. El gobierno estadounidense puso en práctica por primera vez la teoría de la contención, que tenía como objetivo frenar la expansión comunista, especialmente en Europa. Truman enmarcó esta teoría dentro de la doctrina Truman, dada a conocer a través de un discurso del presidente en el que se definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. La primavera de Praga y la invasión soviética de Checoslovaquia. Mayo del 68. Tensiones en el tercer mundo. América Latina. Doctrina de la Seguridad Nacional. Escuela de las Américas. Guerra Civil Dominicana. Chile. Argentina. Operación Cóndor. Asia. Dentro de esta estrategia de generalización de la contención, el teatro de operaciones se amplió de Europa a Asia, África y América Latina, con la intención de detener los movimientos revolucionarios, muchas veces financiados desde la Unión Soviética, como ocurría en el caso de las excolonias europeas del sudeste asiático. A principios de la década de 1950, los EU formalizaron alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a lo largo de la costa asiática del Pacífico. La Guerra de Vietnam. China. Otros lugares de Asia Oriental. Egipto y Asia Occidental. África. La coexistencia pacífica. Tras su vista a China, Nixon se reunió con los líderes soviéticos en Moscú y como resultado de estas reuniones, se firmó el primero de los acuerdos SALT, el primer acuerdo completo de limitación de armas firmado entre las dos superpotencias, y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, que prohibía el desarrollo de sistemas diseñados para la interceptación de misiles en el aire. Con ello se intentaba limitar el desarrollo de los costosos misiles antibalísticos y misiles con carga nuclear. Tras los acuerdos alcanzados, Nixon y Brezhnev proclamaron una nueva era de coexistencia pacífica, basada en una nueva política de detente entre las dos superpotencias. Durante esta coexistencia, Brezhnev trataría de revitalizar la economía soviética, que estaba en declive en parte por los grandes gastos militares que provocaban una situación de tensión continua. Entre 1972 y 1974, ambas potencias también fortalecieron sus lazos económicos, con la firma de varios acuerdos para aumentar el comercio entre ellas. Como resultado de todos estos pactos y acuerdos, la hostilidad mutua se reemplazaba por un nuevo marco histórico donde ambas potencias podían convivir y desarrollarse. A su vez, en Europa, la situación de división interna se relajaba con el desarrollo de la Ostpolitik, llevada a cabo por el canciller de la RFA Willy Brandt y la firma de los acuerdos de Helsinki en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en 1975. El fin de la coexistencia pacífica. A pesar de los llamamientos al acuerdo de ambas potencias, durante la década de 1970, el KGB, dirigido por Yuri Andropov, continuó persiguiendo a personalidades disidentes como Alexander Solzhenitsyn y Andrei Sájarov, que criticaban duramente el régimen soviético. Continuaron también los conflictos indirectos entre ambas superpotencias. Aunque el presidente Jimmy Carter intentó frenar la carrera armamentística con la firma de un nuevo tratado de limitación de armas en 1979, sus esfuerzos fueron socavados por los eventos que se produjeron ese año, como el triunfo de la revolución iraní y la revolución sandinista, apoyada por el KGB, que derrocaron a los gobiernos pro-occidentales de ambos países. Como represalia, EU se opuso a la invasión soviética de Afganistán que se produjo en diciembre, dando por finalizada la era de la coexistencia pacífica. La etapa más tensa de la Guerra Fría, Reagan y su diplomacia con la URSS. La intervención soviética de Afganistán.
En abril de 1978, el comunista Partido Democrático Popular de Afganistán se hizo con el poder en Afganistán tras la revolución de Sour. A los pocos meses, los opositores al gobierno comunista lanzaron una revuelta en el este del país, que se creció rápidamente hasta convertirse en una guerra civil que se extendía por todo el país, con los rebeldes muyahidín atacando a las fuerzas gubernamentales a lo largo y ancho del país. El gobierno de Pakistán proveía a estos rebeldes de lugares donde esconderse y entrenamiento militar. En el otro bando, el PDPA era apoyado por los asesores militares mandados desde la Unión Soviética. Mientras tanto, en el PDPA se luchaban guerras internas entre la mayoría jalqui y los moderados parcham. Como resultado, los parchamíes renunciaron a sus cargos en el gobierno y los oficiales militares parchamíes fueron arrestados con la excusa de un supuesto golpe de Estado parchamí. Hacia 1979, Estados Unidos había comenzado un programa secreto para dar asistencia militar y armas a los muyahidines. En septiembre de 1979 el presidente Jalq, Nur Mohammad Taraki, fue asesinado en un golpe interno del PDPA orquestado por su primer ministro Hafizullah Amin, que asumió la presidencia. Los soviéticos, que desconfiaban de Amin, lo asesinaron en diciembre de 1979. Se formó un nuevo gobierno bajo las órdenes de los soviéticos, liderado por el parchamí Babrak Karmal y con la participación de ambas facciones. Se desplegaron más fuerzas soviéticas para estabilizar el país bajo el poder de Karmal, aunque los soviéticos no esperaban llevar el peso de las operaciones militares. Sin embargo, con su presencia y apoyo a uno de los bandos, los soviéticos se vieron envueltos en lo que debía haber sido una guerra doméstica. El presidente Carter describió la intervención soviética como la más seria amenaza para la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, retiró el Tratado SALT II de su aprobación en el Senado, impuso un embargo sobre los cereales y la transferencia de tecnología a la Unión Soviética, pidió un incremento significativo del gasto militar estadounidense y finalmente lideró el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. La doctrina Reagan. En enero de 1977, 4 años antes de convertirse en presidente, Ronald Reagan reveló claramente en una entrevista su postura en relación a la Guerra Fría: mi idea de lo que debe ser la política estadounidense en lo que respecta a la Unión Soviética, es simple, y algunos dirán que simplista, dijo. Es esta: nosotros ganamos y ellos pierden, ¿qué te parece? En 1980, Reagan ganó las elecciones, con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan, como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher, denunciaron tanto a la Unión Soviética como a la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal, y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que, además de la contención, abogaba por el derecho de los EUU de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Además de continuar con la política de la administración Carter de apoyar a los opositores islamistas de la Unión Soviética y del gobierno prosoviético del PDPA. La CIA también buscaba debilitar a la Unión Soviética promoviendo la aparición de un Islam político en aquellas repúblicas soviéticas de Asia Central de mayoría musulmana. Además, la CIA alentó a la ISI pakistaní, de ideología anticomunista, a entrenar a musulmanes de todo el mundo para que participaran en la yihad contra la Unión Soviética. Estancamiento económico soviético y reforzamiento militar estadounidense. Problemas estructurales de la economía soviética. Aumento de la capacidad militar estadounidense. Las reformas de Gorbachov. En el momento en el que el joven Mikhail Gorbachov se convirtió en secretario general en 1985, la economía soviética estaba totalmente estancada y sin fondos de divisas extranjeras a causa de la caída de los precios del petróleo de la década de 1980.
Esta situación motivó a Gorbachov para buscar nuevas medidas que revivieran la economía y mejoraran la calidad de un Estado enfermo y podrido por la corrupción. Tras unas reformas cosméticas, Gorbachov llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos, y en junio de 1987 anunció una serie de reformas económicas que se conocieron como la perestroika. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada, y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la Guerra Fría a otras áreas más productivas de los sectores civiles. A pesar del escepticismo inicial de Occidente, el nuevo líder soviético demostró estar más comprometido con el desarrollo económico de la Unión Soviética que de continuar con una costosa carrera armamentística con EU. Como medida para calmar a la oposición interna, Gorbachov introdujo la glasnost, que incrementaba la libertad de prensa y la transparencia de las instituciones del Estado. La glasnost intentaba reducir la corrupción que se había instalado en las altas esferas del Partido Comunista y moderar los abusos del Comité Central. La glasnost también permitía un contacto más intenso de los ciudadanos soviéticos con el mundo occidental capitalista, particularmente con los Estados Unidos, acelerando el proceso de detente entre ambas potencias. El deshielo de las relaciones. Como respuesta a las concesiones militares y políticas del Kremlin, Reagan aceptó retomar las conversaciones sobre los asuntos económicos y el replanteamiento de la carrera armamentística. La primera de estas reuniones tuvo lugar en Ginebra, en noviembre de 1985. En la sala de deliberaciones solo estuvieron presentes ambos mandatarios acompañados de un intérprete. En principio, acordaron reducir el arsenal nuclear de cada país en un 50%. La segunda reunión tuvo lugar en la cumbre de Reykjavik. Las conversaciones marchaban por buen camino hasta que se discutió el asunto de la Guerra de las Galaxias, que Gorbachov quería que se desmantelara, a lo que Reagan se negaba. Las negociaciones fracasaron, pero en una tercera reunión en 1987 se produjo un gran avance con la firma del Tratado INF, que eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales, cuyo rango estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. Las tensiones entre Occidente y Oriente iban desapareciendo rápidamente durante la segunda mitad de la década de 1980, hasta llegar a su punto máxima expresión en la cumbre final de Moscú, en 1989, para firmar los acuerdos START, y a lo largo de ese año, se hacía más aparente que los soviéticos no podrían mantener los subsidios con los que vendía gas y petróleo a precios bajos a sus aliados, ni soportar el coste de movilizar un gran número de tropas fuera de su frontera. Además, con la proliferación de los misiles intercontinentales, la ventaja estratégica de una defensa basada en países satélite era irrelevante. Por lo tanto, los soviéticos declararon oficialmente que no volverían a intervenir en los asuntos domésticos de sus aliados en la Europa del Este. Las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán y ya en 1990, con el muro de Berlín ya destruido, Gorbachov firmó el Tratado 2+4 que consagraba de jure la reunificación alemana. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George H.W. Bush, declararon terminada la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. A lo largo del verano de 1989, una serie de subterfugios legales permitieron a los ciudadanos de Alemania Oriental pasar a la Europa Occidental. La desaparición de controles en la frontera de Hungría con Austria permitía a los ciudadanos de Berlín Este salir como turistas a Hungría, y de allí a Austria. El gobierno de Alemania Oriental respondió prohibiendo los viajes a Hungría, solamente para encontrarse con que el mismo problema se reproducía en Checoslovaquia, desde donde los ciudadanos pasaban a Hungría y desde allí a Austria. El 18 de octubre el presidente de Alemania Oriental Erich Honecker dimitía y asumía su cargo Eigo Unkrenz. Mientras tanto, las protestas se sucedían a lo largo de toda Alemania Oriental, hasta llegar a su cenit el 4 de noviembre, cuando 500.000 de personas se manifestaron en Alexanderplatz.
Los ciudadanos de Alemania Oriental seguían llegando en oleadas a Checoslovaquia para escapar a través de Hungría y Austria. La administración de Krenz acabó tolerando este subterfugio y finalmente, para facilitar las complicaciones aduaneras que se presentaban, el gobierno de Krenz decidió permitir a los ciudadanos de Berlín Este a salir directamente por los puestos fronterizos hacia Berlín Oeste. La nueva regulación que permitía los viajes privados entre ambas zonas se iba a presentar el 9 de noviembre, y entrarían en efecto al día siguiente. Günter Schabowski, el portavoz del SED, tenía la tarea de anunciar estos cambios. Sin embargo, Schabowski no participó en las conversaciones que dieron forma a la nueva regulación y no estaba enterado de todos los detalles. Poco antes de la rueda de prensa que se daría para anunciar los cambios, se le pasó una nota con los cambios en la regulación, pero sin ofrecerle más información de cómo gestionar la noticia. En realidad, estas nuevas regulaciones se había completado solamente unas horas antes del anuncio, y deberían haber entrado en efecto al día siguiente para poder avisar a los guardas de los puestos fronterizos, pero nadie avisó a Schabowski de este detalle. Schabowski, por lo tanto, no pudo hacer otra cosa que leer la nota en voz alta. Cuando comenzó el turno de preguntas, uno de los periodistas preguntó cuándo tendrían efecto las mencionadas regulaciones. Tras dudar unos segundos, respondió que la nueva regulación entraba en efecto de manera inmediata, y siguiendo el turno de preguntas, afirmó que las regulaciones afectaban igualmente a los puestos fronterizos de Berlín Oeste, aunque en la nota que se había leído no se hacía referencia ninguna a la ciudad de Berlín. Los extractos de esta rueda de prensa abrieron los informativos de Alemania Occidental. El presentador de uno de los programas de la ARD, Hans-Joachim Friedrichs, proclamó: "Este es un día histórico. Alemania Oriental ha anunciado que, con efecto inmediato, las fronteras han sido abiertas. La RDA está abriendo las fronteras, los puestos fronterizos de Berlín están abiertos". Tras oír la retransmisión, los ASIS comenzaron a reunirse en los 6 puestos fronterizos a lo largo del muro de Berlín, exigiendo a los guardias fronterizos que abrieran inmediatamente los puestos de control. Los guardias, sorprendidos y sobrepasados por la situación, comenzaron a llamar frenéticamente a sus superiores. En un principio, se ordenó controlar a las personas más agresivas, y sellarles el pasaporte de manera que no pudieran volver a entrar a Alemania Oriental. Aún así, miles de personas seguían en los controles fronterizos, exigiendo pasar al otro lado, tal y como Schabowski ha dicho. Al poco tiempo, estaba claro que ninguna autoridad del Berlín Oriental tomaría la responsabilidad de ordenar el uso de la fuerza letal, de manera que los guardias, superados claramente en número, se vieron impotentes ante las oleadas de ciudadanos. Finalmente, a las 10:45, los guardias cedieron y abrieron los puestos fronterizos dejando pasar a la gente sin apenas control, o directamente, sin pedir siquiera el pasaporte. Mientras transcurría la noche, cientos de personas empezaron a destruir varias zonas del muro fronterizo, lo que dio comienzo a la caída del muro de Berlín. La división de la ciudad acabaría formalmente el 3 de octubre de 1990, culminando con la reunificación alemana. La caída de las repúblicas socialistas en Europa del Este. En 1989, el sistema soviético de alianzas estaba al borde del colapso, y sin apoyo militar de la Unión Soviética, los líderes comunistas del Pacto de Varsovia perdieron gran parte de su poder. Organizaciones de base, como el sindicato polaco Solidarność, aumentaron rápidamente su popularidad. En 1989, los gobiernos comunistas de Polonia y Hungría fueron los primeros en comenzar a negociar la organización de unas elecciones libres. En Checoslovaquia y Alemania Oriental las masivas protestas depusieron a los inmóviles líderes comunistas. También cayeron los regímenes de Bulgaria y Rumanía, siendo esta última la única en la que hubo derramamiento de sangre durante el cambio de régimen. La ruptura interna de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de la Unión Soviética, la nueva política de Glasnost acabó por romper los lazos que mantenían a las distintas repúblicas de la Unión Soviética.
La libertad de prensa y la disidencia amparada bajo la glasnost provocó un resurgimiento de la cuestión nacional, y provocó que varias repúblicas proclamaran su autonomía de los designios de Moscú. En febrero de 1990, meses antes de la disolución total de la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética tuvo que ceder el monopolio centralista del poder estatal tras 73 años. Las repúblicas bálticas fueron más allá y proclamaron su independencia total de la Unión Soviética. Disolución final de la Unión Soviética. En un principio, la actitud tolerante que Gorbachov tenía hacia los cambios en Europa del Este, no significaba la misma tolerancia hacia los cambios radicales dentro del territorio de la Unión Soviética. La represión soviética que se ejerció en los países bálticos tras la declaración de su independencia, chocaban con la intención del presidente Bush de mantener unas relaciones normalizadas con la Unión Soviética, avisando a Gorbachov de que los lazos comerciales entre ambos países se verían gravemente afectados si la violencia continuaba. Sin embargo, la realidad era que el Estado soviético se desmoronaba inexorablemente, hasta el golpe de gracia que supuso el fallido golpe de agosto de 1991. Un número cada vez mayor de repúblicas soviéticas manifestaba su intención de independizarse de la Unión Soviética, especialmente la Rusia, lo que hubiese significado el hundimiento total y caótico de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991 se producía la disolución de la Unión Soviética firmándose el tratado que creaba la Comunidad de Estados Independientes, que debería ser la heredera legal de la Unión Soviética, en la que cada república sería independiente y libre de unirse, y se mantendría una unión muy laxa en una especie de confederación. La CEI acabó siendo el marco donde, según los líderes rusos, se llevaría a cabo un divorcio civilizado de las distintas repúblicas soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991. La Guerra Fría en otras latitudes. América Latina. Sudeste Asiático. 2 de octubre de 1949, el Partido Comunista Chino gana la guerra civil y proclama la República Popular China. Independencia de facto de Taiwán proclamada República de China. Amenaza de un nuevo conflicto neutralizada por la presencia naval estadounidense. 25 de junio-agosto de 1950, ofensiva de las tropas norcoreanas en Corea del Sur. 27 de junio de 1950, el presidente estadounidense Truman envía al ejército a socorrer a Corea del Sur después del llamado de la ONU. Septiembre-octubre de 1950, contraofensiva estadounidense en Corea. Noviembre de 1950 enero de 1951, respuesta de Corea del Norte, apoyada por China. Marzo de 1951, el frente se estabiliza. 27 de julio de 1953, las dos Coreas firman un armisticio. Agosto de 1954 mayo de 1955, bombardeos intensivos a islas dependientes de Taiwán por China. Agosto-julio de 1958, bombardeos intensivos de las islas de Quemoy y Matsui y enfrentamientos navales y aéreos entre la República Popular China y Taiwán. La presencia de la Marina estadounidense impide el desembarco de tropas chinas continentales. 20 de diciembre de 1960, creación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. Agosto de 1964, escaramuzas entre las flotas estadounidense y norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. Marzo de 1965, las fuerzas estadounidenses deciden la intervención. Enero-febrero de 1968, los norvietnamitas introducen 70.000 hombres en Vietnam del Sur. Mayo de 1968, tienen lugar negociaciones entre las diferentes partes. 1971, la República Popular China es admitida en la ONU y obtiene una plaza permanente en el Consejo de Seguridad, en reemplazo de Taiwán, que es excluido de la organización. Febrero de 1972, visita de Richard Nixon a China Popular. 27 de febrero de 1973, Acuerdos de París.
Retirada de tropas estadounidenses. 17 de abril, toma de Phnom Penh por los Khmers rojos. 30 de abril de 1975, Saigón es tomada por los norvietnamitas. 25 de abril de 1976, elección de una Asamblea Nacional Vietnamita. Junio de 1978, 70.000 soldados vietnamitas ocupan una zona fronteriza en el interior de Camboya. 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoce a Pekín como capital de China al mismo tiempo que cierra su embajada en Taipei. 7 de enero de 1979, toma de Phnom Penh por tropas vietnamitas. Febrero de 1979, ofensiva militar china en Vietnam. Septiembre de 1989, retirada de las fuerzas vietnamitas de Camboya. Guerra Fría en África. A partir de 1975, las guerrillas comunistas toman el poder en los países recientemente independizados del antiguo imperio colonial portugués en África. Iniciaron acciones militares contra Sudáfrica con el apoyo del ejército cubano, que devinieron en auténticas batallas, especialmente en Namibia, ocupada por el régimen racista de Sudáfrica. A partir de 1976 en Etiopía, el ejército soviético y las fuerzas cubanas intervinieron contra movimientos opositores a la dictadura de Mengistu Haile Mariam. El ejército francés entabló acciones de desestabilización, como el salvamento de Colbecí. La Guerra Fría en la historiografía occidental. Hay 3 periodos definidos en el estudio de la Guerra Fría en Occidente: tradicionalista, revisionista y postrevisionista. Durante más de una década tras del final de la Segunda Guerra Mundial, pocos historiadores estadounidenses discutieron la interpretación tradicionalista acerca del comienzo de la Guerra Fría, la que sostenía que la ruptura de las relaciones fue resultado directo de la violación de Stalin de los acuerdos de Yalta, la imposición de gobiernos adictos a Moscú en la devastada Europa Oriental, la intransigencia soviética y el agresivo expansionismo soviético. Sin embargo, posteriormente los historiadores revisionistas, especialmente William Appleman Williams en su obra de 1959 The Tragedy of American Diplomacy y Walter Lafever en su obra America, Russia, and the Cold War, 1945 a 1966, señalaron una preocupación pasada por alto: el interés estadounidense en mantener una puerta abierta para el comercio estadounidense en los mercados mundiales. Se ha señalado por los revisionistas que la política de contención estadounidense expresada en la doctrina Truman era equivalente a un intento de culpar al otro. Se indicaba como fecha de inicio de la Guerra Fría a las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, interpretando el uso de armas nucleares por parte de los Estados Unidos como una advertencia dirigida a una Unión Soviética que estaba a punto de entrar en guerra contra el ya derrotado imperio japonés. Pronto los historiadores perdieron interés en la pregunta sobre el responsable de la ruptura de las relaciones soviético-estadounidenses, para señalar que el conflicto entre las superpotencias era en cierto modo inevitable. Esta aproximación revisionista al fenómeno de la Guerra Fría alcanzó especial auge durante la Guerra de Vietnam, en la que muchos observaron a los Estados Unidos y la Unión Soviética como 2 imperios moralmente comparables. En últimos años de la Guerra Fría se hicieron esfuerzos para llegar a una síntesis posrevisionista, y desde el final de la Guerra Fría, la escuela postrevisionista ha llegado a ser predominante. Entre los historiadores postrevisionistas más destacados encontramos a John Louis Gaddis y Robert Grogin. Más que atribuir la responsabilidad del inicio de la Guerra Fría a alguna de las superpotencias de entonces, los historiadores postrevisionistas se centran en temas como la mutua desconfianza, las mutuas falsas percepciones y reactividades, y las responsabilidades compartidas entre las 2 superpotencias. Tomando elementos de la escuela realista de las relaciones internacionales, los historiadores posrevisionistas aceptan la política estadounidense en Europa, como la ayuda a Grecia en 1947 y el Plan Marshall. De acuerdo con esta síntesis, la actividad comunista no fue el origen de las dificultades en Europa, sino que fue una consecuencia de los destructivos efectos de la guerra en la estructura económica, política y social de Europa. En este contexto,
el Plan Marshall reconstruyó un sistema económico capitalista, frustrando el llamamiento político al radicalismo izquierdista. En Europa Occidental, la ayuda económica terminó con la escasez de divisas y estimuló la inversión privada para la reconstrucción de postguerra. En los Estados Unidos, el plan sacó a la economía de una crisis de superproducción, y mantuvo la demanda por las exportaciones estadounidenses. La OTAN sirvió para integrar a Europa Occidental en una red de pactos de mutua defensa. De este modo, proporcionó salvaguardas contra la subversión, o al menos la neutralidad en bloque. Rechazando la percepción del comunismo como un monolito internacional caracterizado por agresivas alusiones al mundo libre, la escuela postrevisionista sostiene que la intervención de los Estados Unidos en Europa fue una reacción contra la inestabilidad que amenazaba con alterar el equilibrio de poder en favor de la Unión Soviética, modificando el sistema político y económico occidental. Factores latentes de la Guerra Fría. Este periodo vislumbró una guerra estratégica, política y científica. Se dio una disconformidad entre ambas naciones tanto en la creación de nuevas tecnologías y armamento, como en la conquista del espacio exterior. Si bien las condiciones en los tiempos de la Guerra Fría eran otras, la división geopolítica imperante en el mundo dependía del dominio de la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. La actualidad muestra que dicha atribución no está tan marcada como en aquella época, pero los hechos recientes muestran que el fin de la beligerancia dista mucho de ser un caso cerrado. Por otra parte, el fin de la Guerra Fría no resultó en la eliminación del conflicto en el sistema político internacional. En la era contemporánea, existe una tensión bastante pronunciada entre Estados Unidos y potencias revisionistas como China y Rusia. Está claro que las diplomacias entre Rusia y Estados Unidos se encuentran en una posición delicada. Los diferentes movimientos estratégicos dan a pensar que la guerra sigue latente, la tensión entre una nación y otra ha escalado más de la cuenta. El caso de Edward Snowden, la situación en Siria y la crisis de Ucrania han inducido a que las relaciones entre EU y Rusia comiencen a recordar a los años duros de la Guerra Fría, esperando ese momento que acabe con los años de pactos y negociaciones que han sostenido, pero sus intereses contrastados suelen impedirlo, y eso crea tanto riesgos como oportunidades para terceros. Véase también. Guerras mundiales. Bloque occidental. Bloque del Este. Segunda Guerra Fría. Guerra Fría en la ficción. Pactomanía. Imperio estadounidense. Imperio soviético. Relaciones Estados Unidos-Unión Soviética. Conflictos regionales durante la Guerra Fría. Europa Occidental. Europa Oriental. Oriente Medio. Asia Central y Meridional. Asia Oriental. Sudeste Asiático y Oceanía. América del Norte, América Central y Antillas. América del Sur. Norte de África.